Mis queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a comentar hoy el Evangelio del domingo 29, durante el año, correspondiente a Lucas 18, del 1 al 8. Como siempre, les invito a que lean el Evangelio previamente a escuchar el comentario y ustedes mismos se pregunten, ¿no?, si hay algo que les llama la atención, que les hace ruido, que les cuestiona. Especialmente lo digo en este domingo porque no es un evangelio fácil de explicar. Es una parábola de Jesús que es clara, es incisiva, diría contestataria en lo que hace a la descripción de la situación social del momento que se vivía en Judea. Habla de una justicia ineficiente, habla de una justicia parcial contra los pobres, contra las viudas. Y claramente es un mensaje respecto a la importancia de no bajar los brazos y de seguir peleando por las causas justas, reclamando y movilizándose, exigiendo justicia. Es una clara invitación a la perseverancia, ¿no?, a la insistencia, a no abandonar la lucha, aunque el enemigo parezca invencible y nuestras fuerzas frente a él sean tan desproporcionadas. Un juez frente a una viuda. Y 4 veces en este corto evangelio se repite esta expresión, ¿no?, hacer justicia, hacer justicia. 4 veces. Y finalmente, fíjense, contra todo lo que se pudiera imaginar, el juez afloja. No manda a reprimir, no manda a callar o encarcelar a la viuda inoportuna y fastidiosa, sino que le concede a desgano, por ningún motivo elevado, no por hacer justicia, sino para que no lo moleste, le concede lo que pide. Fíjense, la perseverancia de la viuda le alcanza, le arranca, podríamos decir al juez, un fallo justo. Pero aplicar esta parábola a la oración tiene sus grandes complicaciones. Nunca es fácil hablar de Dios. Jesús ha manifestado a Dios, ha revelado a Dios, más a través de su persona, de sus actos, de sus actitudes, enseñanzas, que por dándonos lecciones, digamos, de teología dogmática. Para nosotros lo más simple y lo más justo, lo más claro sería decir simplemente Dios es Jesús. Dios es Jesús. Y todo lo que sabemos, lo podemos saber de Dios, nos lo revela Jesús, nos lo manifiesta Jesús. Pero bueno, es verdad que en varios momentos, varias enseñanzas de Jesús ha comparado a su Padre y a sí mismo con diversas figuras humanas, como para que podamos hacernos una idea de cómo es Dios, ¿no? Por ejemplo, un padre, una madre, Padre misericordioso, ¿no?, ese rey que organiza fiestas de bodas e invita a los buenos y a los malos. Un pastor que busca la oveja extraviada, un sembrador, un médico, ¿no? Son comparaciones que Jesús ha usado para hablar de sí mismo, para hablar de Dios. Pero ¿no les parece demasiado en esta parábola si estuviéramos comparando a Dios con un juez injusto? Con alguien que nos da lo que le pedimos, no porque nos ame, o porque sea bueno con nosotros, o porque tenga misericordia, sino que nos da lo que le pedimos para que no lo molestemos con nuestra oración o con nuestra insistencia. Pero además, fíjense, por si fuera poco, en otras enseñanzas sobre la oración se dicen cosas que parecen muy contradictorias con las que hoy nos dice Lucas. Mateo 6, fíjense, Jesús dice así: cuando estén orando, no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración porque piensan que mientras más palabras usan, más los van a escuchar, más los va a escuchar Dios. No imiten a los paganos, porque Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí tenemos un problema, ¿no?, porque Jesús dice, al iniciar la parábola, según Lucas, tiene la intención de enseñar que hay que orar siempre sin desanimarse.
Entonces se nos plantean dos problemas. Primeramente, porque volviendo a la imagen de Dios como juez, es una imagen que nos ha hecho mucho daño. Porque transformamos a Dios en alguien que nos está como mirando, ¿no? Espiando todo el tiempo, llevando la cuenta de todas nuestras acciones, con el fin de, al final, premiar o castigar. Nada más lejos, ¿no? De ese Padre misericordioso, de ese buen pastor, de ese Rey que hace entrar a todos al banquete. Y no digamos nada del desprestigio, ¿no? En que han caído los jueces en muchos países, ¿no? El desprestigio del poder judicial, aliado con poderes económicos, mediáticos, políticos, que han condenado inocentes tantas veces, ¿no? O han perseguido sin tener pruebas, han armado causas y han perdido toda autoridad moral. La corrupción del poder judicial es una de las maldiciones de toda democracia. Bueno, sin duda que la intención de Jesús no es poner como imagen de Dios a este juez, que además confiesa al mismo juez que no teme a Dios ni le importan los hombres. Pero además lo que está aquí en juego es la cuestión del valor de la oración de intercesión. ¿Cuántas oraciones hemos hecho por causas absolutamente nobles? El fin de la guerra, por ejemplo, ¿no? Y Dios enmudece. El silencio de Dios. Y se abre como una doble posibilidad, ¿no? O rezamos mal, o somos malos, entonces no merecemos lo que pedimos, o Dios no puede hacer nada. Nuestra oración es un acto ingenuo, infantil, que correspondería a un cierto pensamiento mítico, que cree que puede cambiar lo que Dios desea o Dios permite, porque tal vez nosotros conozcamos mejor la realidad y seamos más buenos que Dios, o tengamos que informarle a Dios que hay gente que sufre, y debamos ablandarle el corazón para que Dios actúe. Qué difícil, ¿no? Yo creo que hay que mirar un poquito el contexto de esta parábola para entenderla mejor. Jesús propuso esta parábola, fíjense, para invitar a sus discípulos a no desanimarse en su intento de implantar el reinado de Dios en el mundo. No desanimarse en su intento de implantar el reinado de Dios en el mundo. Ese es el contexto de la parábola. Y la idea central no sería tanto que hay que orar sin desanimarse para que convenzamos a Dios de que haga lo que le pedimos, sino que hay que orar sin cesar para no desanimarnos. Fíjense, que venga su reino, que se haga justicia, es tarea ardua, exige grandes sacrificios, sufrimientos, paciencia, creatividad, compromiso. Que venga su reino puede costar la vida, como le costó a Jesús. Pero la parábola nos viene a decir que finalmente se puede lograr. Contra todas las prohibiciones, el juez corrupto hizo justicia. Yo creo que en la realidad de muchos cristianos militantes, comprometidos, de muchos hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no?, que luchan día a día por un mundo mejor, es parecida a la de la viuda. ¿Ven? Nos sentimos muchas veces impotentes frente a los poderes de este mundo, por arriba de nosotros o en los submundos más sórdidos manejan los hilos de la historia. Entonces, la tentación de abandonar es permanente. El cansancio consume las energías que nos quedan, el escepticismo nos acecha permanentemente, no se puede hacer nada. Y de allí la amargura, el desengaño, la tristeza, tal vez incluso violencias, y finalmente, qué sé yo, el sálvese quien pueda. Personalmente creo que no se puede perseverar en la lucha por la justicia y la paz. No se puede perseverar en la lucha por la defensa de la vida amenazada, por la construcción de otro mundo posible, más humano, sustentable, sin esta oración permanente. Tal vez otros encuentren en otro lado las fuerzas que necesitan para renovar sus energías y para renovar su motivación. Los cristianos tenemos en la oración la fuente de contacto permanente con el Dios de la vida, que nos ayuda cotidianamente a seguir trabajando para que venga su reino. Y como un plus, nada despreciable,
Esa presencia amorosa de Dios en nuestra vida nos permite trabajar, luchar, atravesar situaciones difíciles de dolor, incomprensión, soledad, con el corazón en paz, con el ánimo alegre y esperanzado, y muchas veces con una sonrisa en los labios, reflejando la paz de Jesús. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, que tengan todos ustedes una muy